Iglesia, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a ISIC en casa. Soy Ángel Díaz y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes una porción de la palabra. Así que te invito a que donde tú estás te pongas cómodo y me acompañes a orar para que Dios sea hablando a través de este pequeño estudio que vamos a hacer hoy. Señor, te damos gracias, te bendecimos, Señor, por este tiempo. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú tomes hoy el control de lo que vamos a hablar, de que la persona que está escuchando este audio, Señor, pueda recibir tu palabra, Señor, que su corazón esté atento, que su espíritu esté atento a tu palabra, Señor, y que tú seas trayendo respuesta y que tú seas obrando de una manera sobrenatural sobre cada situación, Señor. Gracias por lo que tú haces y por tu majestad. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros y nos acompañas. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Iglesia, hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Mateo, capítulo 1, versículo 16 al 25. El Evangelio de Mateo fue escrito por Mateo, a quien también se conocía como Leví, el hijo de Alfeo. Mateo era un publicano, recaudador de impuestos, y antes de que su vida fuera cambiada por Jesús, él se dedicaba a eso, a recaudar impuestos y a ser un publicano. Mateo pasa a ser un apóstol, ¿sí? Y presenció muchos de los acontecimientos que se describen en el Evangelio de Mateo. Como relato histórico, los matrimonios de los individuos eran concertados por sus padres, quienes negociaban los contratos correspondientes de los que se iban a casar. Una vez finalizado este trámite, se consideraba a los miembros de la pareja ya casados, llamándoles marido y mujer. Sin embargo, aún no vivirían juntos. La mujer continuaría viviendo con sus padres y el marido con los suyos por un periodo de 1 año. Este periodo de espera tenía por objeto demostrar la fidelidad y la garantía de la pureza dada en la relación con la novia. Si durante ese periodo ella quedaba embarazada o daba a luz a un niño, evidentemente no había sido pura, sino que había estado implicada en una relación sexual infiel. En ese caso, el matrimonio podría ser anulado. Sin embargo, si el tiempo de espera de 1 año demostraba la pureza de la novia, el marido iría entonces a la casa de los padres de la novia y hacía su posesión solemne y luego pues se iban como a consumar su matrimonio. También como contexto histórico, este versículo nos va a hablar acerca del cumplimiento de las profecías que hay sobre el nacimiento de Jesús, sobre la venida del Mesías, que aproximadamente son unas 300 profecías más o menos. Entonces, volviendo a todo este relato, ¿sí?, de todo este contexto histórico, ¿sí?, diremos que en esa ley era una ley muy específica y se establecía que si una mujer era culpable de infidelidad, debería ser lapidada hasta la muerte. Pero en este caso, hemos de reconocer que Dios, que no comete errores, escogió a la pareja perfecta de María. Dios escogió a José, un hombre admirable, un hombre humilde y un hombre que amaba verdaderamente a María. José tenía la opción de acusar a María de infidelidad, ¿sí?, y pasarla por el escarnio público. Y si eso acontecía, pues María iba a ser juzgada bajo esa ley y iba a ser apedreada. Eso lo tenemos como el contexto histórico para poder entender lo maravilloso que es Dios en la ejecución de las promesas. Y quiero que entonces vamos a leer el capítulo 1 de Mateo, versículo 16 al versículo 25. Y dice así: Este relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño
y le dijo: José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo, y llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. ¡Wow! Hoy Dios nos habla acerca de sus promesas. Dios hará lo posible o lo imposible para cumplir cada promesa que Dios te ha dicho. Dios moverá cielo y tierra para cumplir cada promesa que ha dado a tu vida. Dios es un Dios que cumple promesas. Las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. Las promesas de Dios se ejecutan en su tiempo, porque Dios es fiel. No sé qué promesas Dios ha dado a tu vida. No sé Dios con qué promesa ha hablado a tu vida para una situación específica o por una situación que estás viviendo. Lo que sí yo sé es que esa promesa que Dios te ha dado se cumplirá. Lo que yo sé es que Dios hará lo posible para que en el cumplimiento de esa promesa tú tengas la dirección para alcanzarla, tú tengas las fuerzas para ejecutarla, tú tengas la fe para creer. Si podemos mirar en el contexto de ese contexto histórico, José no estaba pasando un buen momento porque su prometida estaba en embarazo. Y él entender que no haber tenido una relación sexual con ella la pondría a ella en una situación donde ella podría haber terminado muerta. Pero Dios, en su amor y en su fidelidad, trae paz en medio de ese conflicto para el cumplimiento de esa promesa, para el cumplimiento de esa palabra. Así que Dios traerá paz a tu situación, Dios traerá paz a lo que vives y Dios traerá el cumplimiento de esa promesa a tu vida. Esa promesa se verá evidente en todos los que te rodean. Cada promesa que Dios dio y da a tu vida se cumplirá, porque Dios no miente, porque Dios está con nosotros, porque Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios soberano. Si nosotros permanecemos infieles, Él siempre permanecerá fiel y su palabra estará ahí. Cada dicho de su boca que ha dado a tu vida, Él lo cumplirá, Él lo hará, porque Dios está a tu favor y está a tu vida. Así que ahí donde estás, yo quiero que tú cierres tus ojos y empieces a recordar cada promesa, empieces a recordar cada palabra que Dios te ha dado. Si es posible, apúntalas. ¿Por qué? Porque Dios la cumplirá. Mira, había más de 300 promesas dadas sobre el Mesías y Dios escogió a una virgen, a un hombre maravilloso para cumplir esa promesa. Así que eso hará contigo. Dios traerá los recursos, Dios tocará a las personas indicadas, Dios traerá ángeles, Dios traerá provisión, Dios traerá sanidad, Dios traerá restauración, Dios moverá cielo y tierra para cumplir su palabra. En la palabra se dice que ninguno de lo que está escrito en la Biblia pasará de largo, sino que cada palabra que está ahí se cumplirá. Aférrate a su promesa, aférrate a su palabra, porque Dios es un Dios bueno, que cumple sus promesas. Señor, en esta noche te doy gracias y te bendigo. Yo te pido que tomes el control de cada persona, de cada familia, y que cada promesa que tú has dado, que cada palabra que tú has dado, tú seas trayendo respuesta, tú seas obrando, tú seas abriendo los cielos, tú seas trayendo los recursos, tú seas obrando de forma sobrenatural para que tu palabra se ejecute, para que tu palabra se ejecute en nosotros. Promesa de salvación, promesa de restauración, promesa de sanidad, promesa de vida eterna.
que seas tú ejecutando esas promesas en cada familia, en cada vida, Señor. Yo te pido que tú obres y que tú traigas tu gloria sobre cada uno de nosotros. Te bendecimos y te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.